Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablar del feminismo radical y del feminismo liberal, dos tipos de feminismo y cuál creo de ellos que podría ser el mejor, teniendo en cuenta que no soy feminista, o cuál se acercaría más a mi forma de pensar, por decirlo así. Pongo estos dos porque ponerme a hablar de todos los tipos de feminismos en un mismo vídeo sería bastante complicado y muy largo de hacer, y también porque era algo que me habían pedido, es decir, que hablara de estos dos tipos de feminismos y dijera con cuál era el que tendría menos problemas o sería menos malo para mí. Por lo tanto, este vídeo es el primero que haría de tipos de feminismo, primero por petición y segundo porque indudablemente no voy a poner todos los tipos de feminismo juntos. Esto sería una opinión personal mía y propia. Ya sabéis que en mis vídeos no quiero atacar a nadie por mis ideales, ni por mi forma de pensar, ni nada que se asemeje. Doy mi opinión sobre temas y ya. Esto no significa que vosotros, si pensáis de manera distinta, no podáis escribirlo. Indudablemente pido el mismo respeto con el cual yo hago el vídeo, porque muchas veces hay gente que dice, no, pero tú dices que puedes escribir por aquí, o que podemos hablar por aquí, escribir y todo eso, y además es que estás dejando los comentarios, no los estás desactivando y todo este tipo de cosas, y entonces puedo contestar, sí, pero tienes que contestar con respeto. Yo no estoy atacando a la gente, no les estoy atacando de forma personal y espero que la gente que me responda haga lo mismo, que exponga su idea lo más relajadamente posible y sin el ánimo de ofender al otro. Entonces es una cosa que quiero que quede clara, ¿vale? Que eso en ciertas ocasiones por escrito y tal, uno puede malinterpretar las cosas, también puede ser, no digo yo que no, y que pueda haber algún tipo de discusión o lo que sea, también es cierto, pero si ya se va con maldad desde un principio, pues no. Otra cosa ya son malinterpretaciones que indudablemente se puede solucionar. Creo que se me ha entendido lo suficientemente bien, quiero dejarlo claro y quiero dejarlo bien señalado para que la gente sepa por dónde van las cosas. Que tú tengas una cuenta o lo que sea no te da derecho a soltar lo que quieras, así de claro. Pero bueno, que me estoy yendo demasiado por las ramas y la introducción me va a quedar demasiado larga y no tengo ganas porque creo que este vídeo ya bastante largo me va a quedar, sinceramente. Recordaros, ¿vale? Porque hacía tiempo que no hacía vídeos de este estilo, de esta forma, porque estaba hablando de otros temas y de otras cosas o de cosas un poco más centradas, aunque pueda hablar del feminismo, a lo mejor era una crítica o un vídeo, lo que sea, de una persona y a lo que decía y dando mi opinión sobre esas cosas que decía. Entonces indudablemente la dinámica de esos vídeos van a ser totalmente diferentes a la dinámica de estos. Entonces recordaros que ante estos temas y la forma en la que se estructuran este tipo de vídeos, lo que primero hago siempre es dar una pequeña definición y luego ya doy mi opinión con respecto a los temas que estamos tratando o el tema que estamos tratando. Dicho todo esto y habiendo explicado todo y quedando bien la introducción, y antes de entrar en el vídeo propiamente dicho, recordaros de que tengo otro canal llamado Lunas Tenebrosas, donde hablo de cosas de fantasmas, asesinatos, sitios encantados, leyendas, personajes legendarios, etcétera, un largo etcétera. Y bueno, hoy me tocó subir un vídeo sobre las conspiraciones o teorías de la conspiración del 11 de septiembre, de dichos atentados que me lo habían pedido y ya está subido. Así que os dejaré el link tanto en la descripción como en la cajita de comentarios, como saldrá por aquí por la pantallita para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, si os gustan ese tipo de vídeos y todo ese tipo de cosas, pues pinchad, verlo, suscribiros a ese canal, y si os gusta este vídeo también suscribiros a este canal, echadle un vistacillo, ¿vale? Y ya después de todo esto, ahora sí que sí, comencemos, que me estoy enrollando demasiado. Empecemos con el feminismo radical. El feminismo radical es una corriente dentro del movimiento feminista que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido como el sistema de opresión del hombre sobre la mujer, es decir, el sistema por el cual el hombre oprime a la mujer. Esta corriente exige un reordenamiento radical de la sociedad en el que se elimine la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos,
al tiempo que se reconoce que las experiencias de las mujeres también se ven afectadas por otras divisiones sociales como pudieran ser la raza, la clase o la orientación sexual. El feminismo radical surgió en Estados Unidos a finales de la década de los 60, durante la segunda ola del feminismo. No hay que confundir radical con radicalizado. El feminismo radical se centró en analizar las formas de opresión de la mujer y el rastreo de las raíces, de ahí que se llame radical, de esta opresión, es decir, en los orígenes de la opresión de las mujeres. Las radicales identificaron como centros de la dominación patriarcal esferas de la vida que hasta entonces se consideraban privadas. Consideraban que todos los varones, y no solo la parte élite, recibían una serie de beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal, pero en general acentuaban la dimensión psicológica de la opresión. Así lo reflejaba el manifiesto fundacional de las New York Radical Feminist, Politics of the Ego, creado en 1969. Pensamos que el fin de la dominación masculina es obtener satisfacción psicológica para su ego y que solo secundariamente esto se manifiesta en las relaciones económicas. Las radicales tomaron distancia de los movimientos de derechos civiles y de izquierdas de los años 60, los cuales vinculaban el feminismo al socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo social y privado. El feminismo radical hace muchísimo hincapié en las relaciones de opresión entre los sexos. El marco teórico del feminismo radical fue inspirado por dos obras fundamentales publicadas en 1970, y estas eran La política sexual de Kate Miller y La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, obras que acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista posterior como el patriarcado, el género y la casta sexual. El patriarcado se definiría como un sistema de dominación sexual que se concibe, además, como el sistema básico de dominación sobre el que se levanta el resto de las dominaciones, como puedan ser la clase o la raza. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual alude a la común experiencia de la opresión vivida por todas las mujeres. Ambas autoras, además de su producción teórica, también tuvieron una activa participación en los diversos movimientos de mujeres, algo muy frecuente entre feministas radicales. En ese sentido, la socióloga feminista estadounidense Kathleen Barry escribe que la teoría feminista radical es el producto de una comunidad de feministas y surge de la interacción de la teoría y la praxis. Si bien hay diferencias entre nuestras diversas perspectivas teóricas, hay una cosa en la que todas estamos de acuerdo. El poder colectivo e individual del patriarcado es el fundamento de la subordinación de las mujeres. Muchas mujeres que formaban parte de los movimientos de emancipación que surgieron en esos años se sintieron muy decepcionadas por el papel al que estaban relegadas y decidieron organizarse para acabar con dicho papel al que indudablemente fueron relegadas. Así, la primera decisión política del feminismo radical fue la separación de los varones y la constitución del movimiento de liberación de la mujer. El feminismo radical aboga por la abolición de la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada, y de todas aquellas que signifiquen una cosificación de la mujer, ya que creen que las mujeres que deciden dedicarse, por ejemplo, a la prostitución, no lo hacen realmente por decisión propia, sino por coacciones como el dinero o la necesidad. Tras esta definición, que al final me he enrollado más de lo que pensaba sobre el feminismo radical, ahora vamos a hablar un poquito sobre el feminismo liberal. El feminismo liberal es una forma individualista de la teoría feminista centrada en la capacidad de las mujeres para mantener su equidad a través de sus propias acciones y decisiones. Las feministas liberales argumentan que la sociedad tiene la falsa creencia de que las mujeres son por naturaleza menos capaces que los hombres en lo intelectual y en lo físico. Por lo tanto, tiende a discriminar a las mujeres en la academia, el foro y el mercado.
Las feministas liberales creen que la subordinación femenina se basa en un conjunto de restricciones, de costumbres ilegales que les oprimen y bloquean su entrada y el éxito en el llamado espacio público. Su lucha es, pues, lograr la igualdad entre sexos a través de una reforma política y legal. El feminismo liberal pretende lograr como objetivo para las mujeres mayor igualdad en el lugar de trabajo, en las posibilidades de la educación de niñas y jóvenes y, por supuesto, lograr mayores derechos políticos públicos y mayores derechos privados. También el feminismo liberal considera que el hombre es una víctima más del sistema, al contrario de lo que piensan un poco las radicales. El feminismo liberal cree que en el caso de la prostitución, la pornografía o la gestación subrogada deberían ser regularizadas para que cada una decida qué quiere hacer libremente, sin que ninguna otra persona decida sobre ello. Algunos estudios llegan a defender que fue Betty Friedan quien inventó el feminismo liberal dentro de la Organización Nacional para las Mujeres. Más o menos esto sería un resumen bastante resumido de lo que son los dos feminismos. Indudablemente se podría hablar mucho más y desarrollar mucho más las ideas tanto de un feminismo como de otro. Lo que pasa es que indudablemente en este vídeo no me da tiempo. Tendría que hacer sinceramente un vídeo de cada hablando solo de las características y aún así yo creo que necesitaría hacer más de un vídeo hablando de cada uno, pero bueno, más o menos para poderlo desarrollar un poco más sí que necesitaría un vídeo un poquito largo con respecto a tanto a uno como a otro, pero bueno, como resumen para más o menos tener una idea de lo que es cada feminismo, de estas dos ramas gordas del feminismo, está bastante bien, yo creo que es un buen resumen y ahora mismo voy a dar un poco mi opinión antes de que este vídeo quede demasiado largo ya y os aburráis. Teniendo en cuenta que esto ya lo dije antes, de que no soy feminista y que considero que el feminismo actual ha perdido totalmente el norte y no sabe lo que quiere y en muchas ocasiones está dando demasiados bandazos porque hay demasiadas ramas por una parte del feminismo, cada una pidiendo las cosas de una manera distinta, con una forma de pensar distinta y una ideología distinta, lo que hace que sea a veces un poco difícil saber por dónde te van a venir y realmente lo que están buscando. Considero que el feminismo liberal es el que se acercaría más a mis ideas sobre igualdad y la equidad que el feminismo radical. Y considero también que el feminismo liberal sería menos malo, por decirlo así, que el feminismo radical. Aunque sí que es cierto que hay varios puntos del feminismo liberal con el que no estoy yo de acuerdo, pienso de manera distinta y considero que puede resultar un poco o bastante negativo. También he de decir que hay ciertos puntos o ciertas cosas del feminismo radical que se podrían acercar bastante a ciertas cosas que yo puedo pensar o considero que no son unos puntos tan negativos y realmente pueden ser salvables si se llevan por un camino un poco más adecuado. También considero que muchas veces el feminismo radical es demasiado rígido, en ciertas argumentaciones para ellas es así y no las sacas de ahí, y tienen ciertas acciones que me parece que pueden resultar bastante negativas y bastante feas y muchas veces pueden llegar a caer en cierta hipocresía. Ojo, esto no significa que el feminismo liberal en ciertos aspectos no considere yo que también pueda caer en ciertas hipocresías y en ciertos aspectos creo que puede resultar para mi gusto el menos feminismo de todos los feminismos y estar un poco más fuera, digamos, de todo ese bloque, ¿no? Como el hermano que es fuera de, como que está ahí castigado, como en la esquina
y el resto de la familia, ¿sabes? O sea, separado como de la familia. No sé, es la sensación que me da al leer un poco lo que ellos creen, lo que ellos piensan, porque por la forma de pensar y por la forma en la que estructuran ciertas cosas es la sensación que a mí me da, y ciertas cosas yo realmente que ellos dicen pues no las metería dentro de todo el otro feminismo a lo mejor hegemónico, por decirlo así. También considero que muchas veces, creo que ya lo dije, pero bueno, considero que pueden caer tanto uno como el otro en ciertas hipocresías y en ciertas actuaciones, digamos, un tanto extrañas con las que suelo estar en desacuerdo, y también caer en ciertos imperativos que a mí tampoco me gustan, sobre todo el feminismo radical. No sé lo que pensaréis vosotros, no sé lo que creéis vosotros, si queréis que ahonde un poco más en estos temas y que ahonde tanto en un feminismo como en el otro, tanto en el radical como en el liberal o como en otros feminismos, y de mi opinión más honda sobre cada uno de los feminismos, pues dejarlo en la cajita de comentarios, y entonces me lo tomaré como un sí y seguiré haciendo vídeos de esto. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Ya sabéis, dejarlos en la cajita de comentarios lo que vosotros penséis. Muchas gracias y hasta la próxima.